En esta entrega del curso de histología vamos a revisar los neurotransmisores como estructura fundamental de la sinapsis química. Para que una molécula pueda definirse como neurotransmisor debe cumplir una serie de criterios. Lo primero es que la síntesis de esa molécula debe tener lugar en el interior de la célula, en el interior neuronal. O sea, que todas las enzimas y elementos biosintéticos estén dentro de la célula neuronal, lo que se denomina una síntesis de novo, o sea que se debe renovar. Lo segundo es que el almacenamiento de dicha molécula se haga en unas vesículas conocidas como vesículas sinápticas que están envueltas por proteínas que van a formar el SNARE. Tercero, que la liberación de la molécula en la membrana presináptica sea el resultado de la respuesta a un estímulo apropiado como un potencial de acción. La cuarta propiedad es la existencia de un receptor de reconocimiento o una molécula en la neurona o en la célula postsináptica. Dicho receptor debe reconocer directamente a dicho neurotransmisor. Y la última es la presencia de mecanismos de inactivación, o sea, alguien que quite el exceso del neurotransmisor o lo quite cuando ya no se necesita. O sea, un proceso que finalice esa actividad biológica de dicho neurotransmisor. El cumplimiento riguroso de estos criterios significa que algunas moléculas que intervienen en la comunicación entre neuronas no cumplen estrictamente todas esas condiciones, pero sin embargo se consideran neurotransmisores. Ejemplos como eso está el óxido nítrico, la adenosina, o sea, el nucleótido de adenosina, algunos neuroesteroides, algunas neurohormonas y algunas poliaminas de tipo neuronal que tengan intereses. A menudo estas moléculas se denominan neuromoduladores más que neurotransmisores, dado su condición de no cumplir aquellas condiciones anteriores. Entonces, cuando hablamos de un neurotransmisor y hablamos de un receptor vinculado a ese neurotransmisor, tenemos que decir que es un receptor dependiente del ligando. Dicho ligando es el neurotransmisor o la neurohormona o el factor neurotrófico. Cuando hablamos de los tipos de receptores de neurotransmisor, existen dos tipos de receptores. El primer tipo se denominan receptores ionotrópicos, pues porque tienen afinidad a el permitir el paso de iones a través de la membrana. Los segundos se denominan receptores metabotrópicos. ¿Por qué? Porque cuando interactúan con el receptor tienen que hacer un proceso de reacción metabólica dentro de la célula para poder ejercer su efecto. Vamos a explicar cada uno de ellos. Los receptores ionotrópicos contienen un canal iónico en su estructura. Como ejemplos tenemos el receptor nicotínico de la acetilcolina, los receptores para glutamato, el receptor para GABA. Como vemos en esta imagen, un receptor ionotrópico se trata de una proteína transmembranosa con varias unidades. Normalmente tiene entre 4 y 5. Esas unidades rodean un poro que atraviesa la membrana y cada subunidad tiene unos dominios que le permite abrirse o cerrarse. Cuando se une el ligando, o sea, se une el neurotransmisor en la región extracelular, esta unión ligando-receptor genera un cambio en la estructura tridimensional de dicho receptor. Eso permite la apertura del canal y el flujo de iones a través de dicho canal. Esto desencadena un potencial de membrana que depende de ciertos iones en forma particular según el tipo de receptor. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí hay un canal propiamente de cloro o un canal específico de sodio o un canal que deja entrar sodio y sale potasio. Eso depende del tipo de célula y del tipo de receptor. Analicemos ahora los receptores metabotróficos, cuya característica, como vemos en esta imagen, es que cuando el primer mensajero, o sea el neurotransmisor, se une al receptor, dicho receptor hace un proceso interno dentro del citoplasma,
una serie de reacciones que se denominan transducción de señal. Los receptores metabotrópicos tienen unas características que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de receptores metabotrópicos, existen dos clasificaciones. Unos que denominamos no catalíticos, pues porque esos mismos receptores no pueden hacer la reacción, y los catalíticos, los cuales pueden catalizar la reacción. Entonces vamos a empezar con los receptores no catalíticos. Los receptores no catalíticos se clasifican en proteína G y JAK-STAT. ¿Qué características tiene un receptor no catalítico? Entonces, cuando el receptor recibe la señal, o sea, el primer mensajero, ese receptor cambia conformacionalmente, como vemos en esta imagen. Ese cambio conformacional es reconocido por una proteína que se llama proteína transductora, la cual se activa por una reacción que ella misma hace. Por eso se llaman receptores no catalíticos, pues porque ellos no pueden hacer esa reacción. Los componentes de un receptor no catalítico entonces son, primero, un estímulo o primer mensajero, el receptor de la membrana que reconoce a nivel extracelular a ese primer mensajero, por ende hace un cambio conformacional que es detectado por la proteína transductora. Dicha proteína hará una reacción que estimulará a una enzima efectora, y la enzima efectora generará un segundo mensajero que a su vez activará a efectores citoplasmáticos y nucleares que desencadenarán una respuesta celular. Voy a explicar primero lo que denominamos la proteína G. La proteína G es una proteína heterotrimérica. Viene su nombre que tiene tres unidades que la conforman. Se llama su unidad alfa, beta y gamma. Y ella se llama proteína G porque está vinculada con la guanina. Entonces, existen tres tipos de proteína G según la unidad alfa. Entonces existe la GS o estimulante, la GQ o quiescente y la GI o inhibidora. Todas dependen de un accionar. Las tres formas de accionar de la proteína G vamos a explicarla a continuación. Una de las características que tiene la proteína G es que ella, como está vinculada al GDP y al GTP, tiene una forma de switch que le permite prender, como vemos en esta imagen. Cuando la proteína G está inactiva, está vinculada al GDP. Cuando es activada por el complejo primer mensajero u hormona receptor, transforma o saca el GDP y pega el GTP para que quede la unidad alfa activa. Eso le permite hacer ciclos de encendido y apagado que ya vamos a ver a continuación. En esta imagen observamos los mecanismos de transducción tanto de la proteína GI como de la GS. Voy a comenzar explicando la proteína GS. La proteína GS es una proteína transmembranosa que tiene un dominio extracelular que reconoce a un ligando o primer mensajero. Cuando dicho ligando llega, aquí nos muestran como si fuera una hormona, pero podría ser un neurotransmisor, un factor neurotrófico, una neurohormona, etc. La unión del primer mensajero al receptor hace que el receptor se active, cambiando su forma, o sea, generando un cambio conformacional. Esto es detectado por la proteína G, que en este momento está inactiva porque tiene unido a la unidad alfa el GDP. Cuando la proteína G se une al receptor, ella se activa porque libera el GDP y se une el GTP, generando una proteína G activa. La subunidad alfa se suelta de la beta y la gamma con el único fin de que beta y gamma mantengan informando que hay una unión entre el ligando y el receptor. De allí, la proteína G va a ir a buscar a la proteína efectora, que para el caso de la GS o G estimulante será la adenilato ciclasa. Cuando la proteína G hidroliza el GTP, libera un fósforo inorgánico que activa
a la enilato ciclasa, dado que la proteína G es estimulante. Una vez la enilato ciclasa esté activa, la proteína alfa se suelta y vuelve y busca al receptor por si hay que volver a empezar ciclos de nuevo recarga y carga de la proteína G. La activación de la enilato ciclasa desencadena que dicha enzima convierta 4 moléculas de ATP en 4 moléculas de AMP cíclico, que es el segundo mensajero que hará el efecto a nivel intracelular. El AMP cíclico va y busca una proteína que se llama la proteína quinasa A. Se dice quinasa A pues porque la va a activar la AMP cíclico y en este momento, como observamos aquí, está inactiva dado que tiene una región que se llama un represor, que aquí lo marcamos como una subunidad R. Dicho represor, para poderlo quitar, necesita que 2 moléculas de AMP se unan a cada represor y como son 2 moléculas represoras, pues serán 4 AMP cíclicos. Estos AMP cíclicos se unirán al represor y desencadenarán que la proteína quinasa A quede activa. ¿Qué hace la quinasa? La quinasa tiene como finalidad poner fosfatos a otras proteínas, o sea, fosforilarlas, y esas proteínas harán el efecto intracelular según el tipo de célula con la que estemos hablando. Supongamos, estamos hablando con una célula hepática, entonces ella responderá de manera funcional produciendo glucógeno o liberando glucosa o respondiendo a la síntesis de grasas, etc. O que una célula aumente la mitosis o frene, o que una célula se despolarice o se repolarice, etc. Después veremos todos esos efectos a nivel intracelular. Ya teniendo claro la proteína GS, vamos a mirar entonces a la proteína G inhibitoria. Dicha proteína usa el mismo mecanismo, vamos a ver a continuación, que es muy simple. ¿Qué hace esta? Lo mismo, tiene un receptor que reconoce un ligando, dicho ligando se une al receptor, hace un cambio conformacional detectado en este momento por la proteína G inhibitoria. Dicha proteína pasa de su estado inactivo a su estado activo al unir GTP y una vez se desacopla de la unidad beta y gamma, va y busca a la enilato ciclasa. Pero en este caso, como la proteína G es inhibitoria, la hidrólisis del GTP desencadenará que se apague la enilato ciclasa y no desencadene ni produzca el segundo mensajero, que para este caso es el AMP cíclico. En conclusión, la proteína G inhibitoria será la contraparte de la proteína G estimulante, o sea, podrá ser la que apague desde el punto de vista funcional a una célula o a otra célula diferente. Veamos ahora el siguiente tipo de proteína G, que es la proteína GQ. Dicha proteína utiliza un lípido de membrana como vemos en esta imagen. Vamos a ver a continuación dicho proceso. Exactamente igual, tenemos un receptor de membrana y un primer mensajero. Dicho primer mensajero llega y se une específicamente al receptor, haciendo un cambio conformacional detectado por la proteína G, que en este caso es la proteína GQ. Dicha proteína libera el GDP y ancla el GTP y queda activa para separarse de beta y gamma. Como esta proteína es la proteína GQ, ella se va a ir a hablar con la proteína transductora que se llama la fosfolipasa C. Dicha fosfolipasa C, cuando la proteína G, su unidad alfa, hidroliza el GDP, ese fósforo la activa y ella, la fosfolipasa C, va a hacer un proceso de ruptura, de corte y fosforilación de un lípido de la membrana que se llama el fosfatidil inositol bifosfato o PIP2. ¿Qué hace la fosfolipasa C? La fosfolipasa C hidroliza ese lípido y le rompe el diacilglicerol que lo deja en la membrana y libera el
inositol 1,4,5 trifosfato, conocido como el IP3, que es un segundo mensajero muy útil a nivel intracelular. También el diacilglicerol es un segundo mensajero. ¿Qué hace ese IP3? El IP3 va al retículo endoplasmático, donde se une a un canal de calcio dependiente del ligando, en este caso el IP3, y dicho canal abre y libera el calcio a nivel citoplasmático para aumentar su concentración. Es allí donde aparece una proteína que se llama la proteína quinasa C, que es una proteína que hará el efecto interno. La proteína quinasa C se deriva quinasa C porque quien la activa son dos moléculas. Uno, el calcio, de ahí viene la palabra quinasa C, y la otra, el diacilglicerol. Ambas señales activan esta quinasa. Como cualquier quinasa, ella lo que hará es fosforilar proteínas a nivel intracelular que desencadenarán dichas proteínas efectos a nivel intracelular. ¿Cuáles? Responden como un tipo, por ejemplo, un músculo en el cual recibe esta señal y el músculo empieza a degradar el glucógeno o a formar glucógeno según la hormona que le esté llegando, o cerrando un canal o contrayéndose, como en el caso de algunos músculos lisos que tendrán una relación directa con ciertos efectos secundarios a nivel intracelular. El otro receptor no catalítico se llama JAK-STAT. Este tipo de receptor es un receptor dimérico, o sea, está hecho de dos unidades, como vemos aquí, y por dentro, a nivel intracelular, tiene una región, que nos la muestran aquí como en color rojito, es una región rica en aminoácidos tirosina. Ya vamos a ver para qué sirven esos aminoácidos tirosina. Entonces, el receptor está dimérico cuando no está el primer mensajero, y cuando llega ese primer mensajero, los dos fracciones del receptor se unen en una y a su vez se anclan a una proteína conocida como quinasa de Janus o JAK. Esta quinasa, como vemos aquí, le empieza a poner fosfatos, o sea, fosforila, al receptor a nivel de sus aminoácidos tipo tirosina. Es por eso que es importante esa región. Y al ponerlos con esos fosfatos, atrae una proteína que llamaríamos una proteína efectora, que será la proteína STAT. Dicha proteína STAT también es un dímero que en este momento está inactivo, pero como es atraída por esos fosfatos, dicha proteína JAK también fosforila a STAT, y esa fosforilación de STAT genera que STAT se vuelva un dímero funcional. STAT siempre será un factor de transcripción. Dicho factor de transcripción, STAT, va al núcleo, entra por el poro nuclear y busca el gen específico para que se dé su expresión a nivel celular. Por ende, este tipo de receptor es un receptor no catalítico porque no hace la fosforilación intracelular, sino que dicha fosforilación es inducida por la acción de STAT cuando los dímeros se unen. Por eso se llama receptor tipo JAK-STAT. Aquí vemos un poco el proceso general. Vemos como dímeros se unen, hacen la fosforilación y activan ese factor de transcripción llamado STAT. Ya hemos visto entonces los receptores no catalíticos. Ahora vamos a ver los receptores catalíticos. En los catalíticos tienen una condición, y es que ellos ya no necesitan proteína transductora, sino que lo que van a hacer es que ellos mismos reaccionan. Ellos mismos hacen la reacción propia. Tenemos dos tipos de receptores, el STAT y la PI3 quinasa. Entonces, los receptores catalíticos también son diméricos, pero lo que se da es que cuando ellos se unen al primer mensajero, se activa una propiedad que ellos tienen que se llama actividad sinasa estimulada por fosforilación cruzada. ¿Qué significa eso? Que un receptor le pone fosfatos al del frente en la tirosina y ese se lo pone al otro que está al frente, por eso es dimérica catalítica. Uno de los receptores más importantes de ellos es el receptor
tipo insulina, que ahorita vamos a ver un poquito cómo funciona. Entonces, aquí vamos a ver otra vez pues el proceso y vemos cómo ese proceso genera efectos a nivel intracelular. Entonces vamos a empezar con el STAT. El receptor tipo STAT, como ya vimos en el anterior JAK-STAT, este va a ser muy fácil porque vuelve al mismo proceso. Es un receptor dimérico que cuando el primer mensajero llega, esos dímeros se juntan. Pero vemos aquí que cada dímero fosforila al del frente, o sea, cada monómero fosforila al del frente. Se fosforilan ellos mismos. Esa fosforilación, sin necesidad de nadie que se lo haga, sino que ellos mismos lo hacen, atrae a la molécula efectora, a la proteína efectora STAT, la cual se une a los receptores, los cuales fosforilan a STAT, y STAT se vuelve un dímero activo que va a ir al núcleo como factor de transcripción y va a promover la expresión genética de esa célula a nivel nuclear. Veamos ahora la PI3 quinasa. Este tipo de receptor es característico de la hormona insulina. Por eso se denomina receptor de insulina tipo proteína tirosina quinasa. Este tipo de receptor, si observamos detalladamente acá, es un receptor, o sea, es la versión catalítica de la proteína GQ. ¿Por qué? Porque este receptor produce el segundo mensajero PIP3. A diferencia de la proteína GQ, él no va a liberar ni calcio ni ninguna otra molécula, sino que va a desencadenar una activación de quinasas a nivel intracelular. Vamos a ver cómo. Estos tipos de receptores son diméricos y cuando el primer mensajero se une a ellos, ellos se juntan y se fosforilan uno al otro a nivel de la región de la tirosina. Eso atrae a la PI3 quinasa al lugar de la fosforilación. Ella va al PIP2 y lo convierte en PIP3 y este fosfatilinositol trifosfato activará otras proteínas internas tipo quinasa. Aquí nos muestran una que se llama AKT, se activará y esas a su vez fosforilarán a otras proteínas que generarán un efecto a nivel intracelular que serán unos factores de transcripción que buscarán los genes para que sean expresados. Bien, con esto hemos terminado este video. Espero hayan comprendido los tipos de receptores y los efectos intracelulares y las transducciones de señal.